Hoy quiero compartir con ustedes un hermoso mensaje después de haber tenido un hermoso e íntimo tiempo de alabanza y adoración con el Señor. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios? Es hermoso, ¿verdad? Estar en los brazos de papá. Hoy quiero compartir una poderosa palabra que fíjense que tiene bastante que ver con lo que estábamos haciendo mientras adorábamos al Señor. Acompáñenme por favor a leer en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto es una promesa, esto es una verdad para los hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios, Jesús dijo que no pertenecemos al sistema de este mundo, que no pertenecemos de hecho a este mundo. Usted me dirá, Nelson, pero es que tú vives en la tierra. Sí, pero mi ciudadanía, el reino del cual tengo herencia, es el celestial. Es un reino que la Biblia dice que el Padre ha preparado de antemano desde hace mucho tiempo, que no podemos imaginar. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios, para los redimidos por Cristo Jesús. Fíjense que la palabra dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esa palabra, como hablábamos ayer en el taller de evangelismo, es una palabra que nos da una esperanza. ¿Saben por qué? Porque si nosotros vemos en este mundo, aún en los mejores países hay decadencia. En los mejores países que usted puede ver, llamamos la gente, los mejores países, aquellos que tienen una economía estable, sostenida, donde hay menos problemas. Aún así, siempre hay algo que es decadente. Donde la presencia de Dios no está, hay decadencia. Y resulta ser que el reino del cual Cristo Jesús es rey, es un reino que no tiene decadencia. Es un reino que tiene riquezas en abundancia. Es un reino en el que todos sus ciudadanos, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, no tendrán más tristeza, ni tampoco más dolor, ni el sol los quemará. Es un reino en el que el recuerdo del pasado no está para atormentarnos. Es un reino en el que el pecado no tiene solicitud y respuesta en tu cuerpo, porque es un reino en el que el rey incluso nos inviste de una nueva naturaleza santificada, sin pecado, en el cual Dios puede caminar literalmente entre nosotros. Hoy día Dios está en nuestro corazón, pero la Biblia cuando habla, dice, yo seré su Dios y caminaré en medio de ellos. El Edén será restaurado, pero como caminaba el Señor con Adán y Eva en medio de su presencia. Mire, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Cielo. En los cielos, de donde también, ¿a quién esperamos de allá? Cristo. Al Salvador. Ahora les pregunto algo. Toda persona que viene a Cristo Jesús, ¿Dios lo echa fuera? No. Y cuando recibe a Jesús como su Salvador, que lo invita con sus palabras, escuchen bien lo que le voy a decir, con sus palabras, invita a Jesús a entrar en su corazón, ¿formaría parte de la ciudadanía de los cielos? ¿Ah? Ok, y si alguien solo es con sus palabras, pero no de su corazón, ¿formaría parte de la ciudadanía de los cielos? ¿Qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Con el corazón se cree para Justicia. y con la boca. Confiesa para salvación. Entonces, si tú confiesas con tu boca, eres salvo. Por confesar el nombre del Señor serás salvo. Pero si realmente tú no crees en tu corazón, entonces no estás justificado delante de Dios. Eso es un tema que otro día vamos a hablar acerca de la justificación. Pero fíjense algo, pertenecer al reino de los cielos requiere ciertos requisitos espirituales, vamos a decirlo de cierta manera. Es como, por ejemplo, para ser presidente de nuestra nación, no puede ser cualquier ciudadano de otro país. Primero tiene que ser ciudadano venezolano. Bueno, en el reino de los cielos hay ciertas cosas que se exigen para pertenecer a ese reino. Y he titulado este mensaje, para que entendamos a qué me quiero referir, cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Y les digo esto porque Jesús en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23,
dice algo muy importante. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino ¿quiénes? El que hace la voluntad de mi Padre. Es decir que si yo digo que pertenezco al reino de Dios, pero no hago la voluntad de Dios, entonces ¿pertenezco al reino de Dios? Qué fuerte eso, ¿verdad? Y entonces esto es algo a lo cual tenemos que prestar bastante atención en esta mañana y del resto de sus vidas hasta que Cristo venga a buscarnos. Porque no hacer la voluntad de Dios no me hace ser partícipe del reino de Dios, aun si estás viniendo a la iglesia. Miren, vamos a leer el texto completo. Jesús dice en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no todos, sino, ¿quiénes? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre acaso no hicimos milagros? Y dice, muchos milagros. El 23 expresa, y entonces les declararé, dice Jesús, Él va a estar ese día. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Saben que cuando hablaba con Dios acerca de entender esta palabra, Mateo 7, 21 al 23, cuando hablaba con el Señor para discernir y profundizar en esta palabra, yo decía, oye, wow, hay personas que toman por alto y a la ligera, pasan por alto y toman así a la ligera, esa expresión tuya, Señor, decimos ahorita, nunca os conocí. ¿Cómo es que si Luis Manuel, siendo profeta de Dios o evangelista, el Señor lo utiliza? Escuche esto, nosotros vemos que Él predica la palabra, pone las manos sobre los enfermos, se sanan. Hay una persona que tiene cáncer, Él ora por esa persona, la persona se sana, recibe el milagro, sanidad del cáncer. ¿Qué más dice aquí? Habló en nombre del Señor, predicó, evangelizó, hizo campaña y cruzada. Pero va a estar un día en la presencia del Señor, tú no, es un ejemplo del que voy a decir, y el Señor le va a decir, no puedes entrar. ¿Por qué? Nunca te conocí, no te conozco, tú no hiciste la voluntad de mi Padre. Eso es algo pesado. Estuve investigando un poco más profundo, y cuando Jesús usa la palabra conocí, es del griego ginosko. ¿Y saben lo que significa? Notar, reconocer, saber, sentir. De cierta manera o de otras palabras, Jesús lo que está diciendo es que, oye, tú no puedes entrar porque, número uno, tú nunca has hecho la voluntad de mi Padre. Y lo segundo es, yo ni te he notado por aquí. No te conozco, no sé de ti. Yo sé, Dios te creó, pero no has tenido comunión con Dios. Miren, entender, informar. Tú no me pasas revista, tú no me das cuenta. Tú no te llegas a mí, tú no oras. Así dice aquí. Cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. Jesús está diciendo que ese día a estas personas que se levantan y se paran en un púlpito, así como yo, a predicarles, Él va a decir, no te conozco. En estos días les pasé un video a los muchachos del grupo de evangelismo, a los hermanos del grupo de evangelismo. ¿Recuerdas, Douglas? Es un pastor brasileño, no recuerdo su nombre, si lo supiera, créeme que lo digo, no importa si las redes censuran, desde luego. Ese hombre, vestido como pantalón de hombre, camisa de mujer, usa su barba y pelo largo de mujer, y usa tacones, y se para en una iglesia y que alabar a Dios, a cantarle al Señor, con un antidiseño propuesto por el infierno, intentando adorar a un Dios que creó un diseño con el cual Él quiere ser adorado y debe ser adorado en santidad. Adorar al Señor no tiene que ver, como les explicaba la otra vez, con solo cantar, tiene que ver con santidad, porque Dios es santo. Decíamos esta mañana, no puedo alabar a Dios ni cantar a Dios
si yo no huelo bien delante de Él, y no me refiero a si me he bañado o no, sino que si de mí sale una alabanza en santidad, si realmente yo estoy humillado. Recuerden, Dios habita con los humildes, Dios camina con los humildes, con los que se rompen delante de Él, arrodillados o sentados o parados, no importa, pero que no les importa el yo, sino que se niegan a sí mismos, se desconocen a sí mismos para agradar a aquel que lo llamó, Jesús. Entonces dice que cuando Jesús dirá de que no te conozco, es que realmente estas personas creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Y ya vamos a profundizar más. Luego Jesús dice, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y esto es lo que más me llama la atención de Noira, porque ¿cómo es que alguien que le está diciendo a Jesús, hey, yo prediqué en tu nombre, eché fuera demonios, sanaste a los enfermos, yo vi que tú te moviste conmigo ministerialmente, tú me vas a decir hacedor de maldad? O sea que predicar tú lo calificas como malo, sanar enfermos en tu nombre tú lo calificas como malo, echar fuera demonios, Jesús, tú lo estás calificando como malo. La maldad en griego, la palabra que Jesús utilizó para definir el término maldad en griego, se escribe anomía. Y miren lo que significa. Significa ilegalidad, es decir, una violación de la ley. Maldad, impiedad, infringir la ley. De otra forma, Jesús está diciendo, apartaos de mí, pecadores. Esta gente está diciéndole a Jesús, quiero que entiendan, la gente le está diciendo a Jesús, pudiera ser cualquiera de ustedes, Dios guarde. Jesús, ¿cómo tú no me vas a dejar entrar al reino del cual creo que tengo ciudadanía? Si yo trabajé para ti, yo fui pastor, yo fui evangelista, yo fui diácono, servía en la iglesia. Y Jesús le va a decir, no, apártate de mí. No te conozco, pecador. Pecador. ¿Cómo tú, Elina, predicando, puedes ser un pecador? Bueno, un ejemplo es el que le acabo de decir. Este hombre está parado en un púlpito y está cantándole alabanzas a Dios. Y después se para en podcast y sale en entrevistas predicando. Pero viviendo en un antidiseño. En un hombre que es mitad mujer, mitad hombre. No se trata de odiar a la gente por homofóbicos. Se trata de que Dios ha creado hombre y mujer. No hay terceros géneros. Bíblicamente no existe. Pero el diablo quiere crear un tercer diseño, el intermedio, y eso no viene de Dios. Entonces esta gente está haciendo algo para Dios que a Dios no le agrada, que no es su voluntad. ¿Entiendes? Estoy predicando, yo no, es un caso como estos, predicando, pero viviendo en impureza sexual como esa persona. Como dice Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante. ¿Recuerdan lo que hablamos ayer, muchachos? Como no tomaron en cuenta a Dios, Dios les reprobó la mente para que cometan pecado, dejando el uso natural las mujeres de su cuerpo y el de los hombres también, encendiéndose en su lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, recibiendo para sí mismo la retribución de su extravío. Dice Romano. ¿Qué pasa? Esa gente que arranca ese capítulo de la Biblia, ¿cómo puede predicar una persona ignorando ese capítulo? Está en la Biblia, en todas las Biblias, hasta en la católica, está en las Biblias, ahí está. En la Testigo de Jehová, está ahí. ¿Cómo ignorarlo? Bueno, ahí está la respuesta de lo que Jesús. No es que Jesús será injusto, es que Jesús está diciendo, yo no te conozco, tú no has pasado por mí. Jesús, recuerden, Jesucristo es la palabra. En otra forma, Jesús lo que está diciendo, viejo, tú no has leído la Biblia. Tú no lees la Biblia, ni obedeces la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Tú no oras, porque si dices, no te conocí, no sé de ti, no te he notado por aquí, tú no vienes a mí en oración, tú no oras. Tú estudiaste en un instituto bíblico quizá,
y sabes mucho de la Biblia, pero no estás obedeciendo la palabra. Entonces no puedes hacer la voluntad de Dios, estás haciendo tu voluntad. Alguien por allí, no recuerdo quién fue que me dijo, tú, que tenías un primo, un amigo que se había ido no sé dónde a estudiar porque él quería irse para una universidad en Brasil para ser pastor. Así fue el asunto. Para graduarse como pastor. Hermano, el que da dones a los hombres es el Espíritu Santo. Y el que llama a los ministerios es Jesucristo. ¿Cómo yo voy a ir para una universidad para que me den una licenciatura en pastor? Tú puedes estudiar teología, licenciado en teología, doctor, PhD, lo que sea en teología. Pero el ministerio, si Dios no te ha llamado a ejercer lo que estás estudiando, perdiste el tiempo. O sea, si Dios a mí no me ha llamado a pertenecer a ninguno de los ministerios, a los 5 ministerios, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, si Dios no me ha llamado a nada de eso, sino que Dios me ha llamado a mí, por ejemplo, no sé, un llamado especial para ser maestro de niños, por ejemplo, no sé, y yo me voy a estudiar allá, me voy a ir lejos de lo que Dios quería para mí, entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y eso es peligroso. Así que esto me hace pensar algo, que cuando hacemos nuestra voluntad, nos estamos rebelando a la dirección del que gobierna. Y eso se llama rebelión. Miren que empezamos diciendo que nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. ¿No lo dijeron ustedes ahorita? Ahí está. Filipenses 3:20. Ustedes dijeron, nuestra ciudadanía está en los cielos. A ver, levanten su mano. ¿Cuántos aquellos tienen ciudadanía en los cielos? 1, 2, 3, 4. Todo acá. Todo. Perfecto. Entonces, mire, todos tenemos ciudadanía en los cielos. Ok. Un reino es gobernado por un rey. Pero si yo hago mi voluntad, no estoy haciendo la voluntad del rey, sino que me estoy en rebelión. Y la rebelión es pecado. Cuando hacemos nuestra voluntad, nos estamos rebelando en contra de la dirección del que gobierna. Es intentar darle un golpe de estado. Y déjenme decirle, por si acaso alguien por allí algún día se le ocurre, ya alguien lo hizo y le fue mal. Luzbel, cuando era Luzbel, Lucifer hoy día, intentó darle un golpe de estado al Señor y le fue mal. Nadie puede rebelarse y ganarle al Señor. Entonces, pregunto una cosa, Dula. Díganme algo, amados. ¿Cómo entonces yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Por aquí. Leyendo la Biblia. Por aquí. ¿Qué dicen las redes? Que escriban por allí. ¿Cómo puedo hacer la voluntad? ¿Cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios? Si tú no quieres equivocarte, pues. ¿Cómo? Obedecer. Esa es la voluntad de Dios. Ajá. Pero ¿cómo conoces tú la voluntad de Dios para tú hacer? Predicando la palabra. Bien, entonces están entendidos. Fíjense algo. Hay personas que se mueven en torno a que la voluntad de Dios es lo que soñaron. Y aquí se va a quebrar un becerro de oro. De una vez. No todo lo que sueñas es de Dios. ¿Ok? Se puede parecer a la voz de Dios, pero puede no ser Dios. Esta mañana antes de salir, sentí en mi espíritu agregarle justamente el último mensaje de la predicación al bosquejo fue esto. La voluntad de Dios no necesariamente es lo que ves en sueños. Porque 3 voces recibimos: la de Dios, la humana y la del diablo. Y eso es todos los días. Sería bueno si para la próxima predicación, es más, ¿saben qué? Vengan el miércoles. El miércoles vamos a hablar acerca de este tema. ¿Cómo saber discernir cuando lo que yo estoy escuchando es la voz de Dios, la voz del diablo o en mi mente? Si usted se quiere perder esa predicación, no venga el miércoles. Vengan el miércoles a las 7 de la noche. Gloria a Dios. Fíjense, en los sueños
muchas veces Dios habla. Yo sé, el libro de Job, si no me equivoco, capítulo 7 u 8, dice que de una o dos maneras habla Jehová al hombre, en sueños, en visiones. Mientras el hombre duerme, dice, Jehová lo visita, habla a su oído y le da su buen consejo, pero el hombre no entiende. Dios visita al hombre y quizás le dice, apártate del mal, y le hace conocer su voluntad, pero el hombre no entiende. Cuando hay un espíritu que está apagado, que no está activo en oración, no escuchas a Dios. Porque si yo tengo un radio, ¿por qué el radio del vehículo que está allí no está sonando en este momento? Porque está apagado. Pero si yo prendo el radio y el vehículo suena, ¿por qué la gente no escucha la voz de Dios? Porque está un espíritu apagado. Para escuchar la voz de Dios, ¿qué hay que hacer? Encender tu espíritu. ¿Y qué enciende tu espíritu? La presencia de Dios. Entonces tenemos que buscar la presencia de Dios en oración y lectura de la palabra, en ayuno, en oración, sosegadamente. Miren, la voluntad de Dios no siempre es, no, Señor, ¿qué hago? ¿Vendo la casa? No lo vendo. Háblame en esta noche en sueño, Señor. Y te acuestas pensando en que esperaba esa respuesta. Ya lo dijiste, te escucharon en el mundo espiritual. También te pudo haber escuchado un demonio. Entonces sueña que llega alguien y te dice, véndeme en la casa. ¿Cuánto cuesta una casa ahorita promedio regular? Vamos a poner $15,000 aquí. Véndela y se la vas a vender al primero que la consigas en $4,000. Dale así esa bendición, regálasela. Entonces tú al otro día te levantas, el Señor me está diciendo que la casa vale como $15,000, pero no, que la venda más barata, que se la regale al primero que salga. Hermano, te vas a quedar sin casa. Así no se interpretan los sueños. Así no es la voz de Dios. Todo lo que soñamos tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Así que venga el miércoles para que aprenda a conocer la voluntad de Dios a través de los sueños. De los sueños. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, recuerden que dice una pregunta, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Sigamos con eso. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el muchacho que está soltero, Señor, me caso con ella porque es que ella está agradable y perfecta. No se refiere a eso. La voluntad de Dios no se filtra por el deseo humano. La voluntad de Dios se filtra por la Biblia. Otra versión dice, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, no vivan ya como vive el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Es decir, Mar, que si tú quieres saber si Dios está de acuerdo con un proyecto tuyo, la Biblia dice que lo que tú tienes que hacer es cambiar tu forma de pensar. Ah, ya sé, entonces voy a ponerme a meditar para borrar las cosas del pasado y tener todo espacio en mi mente para que vengan las cosas nuevas del futuro. No. La Biblia dice que lo que cambia nuestra manera de pensar es leer la Biblia. Miren, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo el pensamiento es cambiado? Cuando tú lees la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, empiezas a pensar como Dios quiere que tú pienses. Porque la voluntad de Dios está escrita en la palabra. Así que si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios en algo en mi vida, yo lo único que necesito hacer es estar conectado a la palabra de Dios todos los días. ¿Saben por qué? Porque si usted solamente va a buscar el respuesta de Dios, el consejo del Señor, de vez en cuando tú necesites saber una respuesta, entonces vas a cometer la mayor cantidad de errores que puedas. Señor, ¿qué hago? Voy a abrir la Biblia. Donde caiga, eso es tu voluntad. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Señor, no creo que esa sea tu voluntad. No, vuelve a cerrar la Biblia el tipo y la vuelve a abrir. Señor, esta vez sí, lo que abra, eso es. Lo que yo lea ahí donde ponga el dedo, eso es tu voluntad. Abre y ¿qué dice? Judas fue y se ahorcó. El diablo dice, haz tú lo mismo.
No, así no se pide el consejo del Señor. En cambio, si yo, hoy es que es domingo, el lunes leí la Biblia, el martes leí la Biblia, el miércoles también, el jueves, el viernes, el sábado, esta mañana antes de venir a la iglesia, como todo desayuno espiritual, comí palabra de Dios. Entonces, cuando yo le pregunte hoy al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad acerca de tal cosa, dentro de mí, en mi pensamiento? Y vuelva a leer la Biblia, lo que lea hoy, tengo que cotejarlo con todo lo que he leído los días anteriores. Y será más fácil para mí entender y discernir cuál es la voluntad de Dios. Porque ahora tengo una relación con su palabra. Recuerden que la palabra, ¿quién es? Cristo. ¿La palabra quién es? Cristo. Entonces el Espíritu Santo, como tú estás lleno de la palabra de Dios, y como ahora tú puedes pensar como Dios quiere que tú pienses, porque tus pensamientos han sido renovados, tu manera de pensar y de ser ahora es otra, se te hace fácil saber cuál es la voluntad de Dios. No, ese sueño en el que mi casa yo sé que vale 15, pero me aparece un hombre que se la regale por 4,000, no viene de Dios. Tú sabrás cuando viene de Dios y Dios te dice, quiero que le regales algo a alguien. Pero no siempre es así. No se dejen engañar, hermanos. Esa gente de la cual Jesús habla en Mateo capítulo 7, son personas que, por lo que acabamos de leer en Romanos, siguieron viviendo como el mundo. ¿Ven? Ellos están ahí estarán delante de la presencia del Señor el día del juicio. Porque habrá un día de juicio. Señor, ¿por qué no me vas a dejar entrar en el reino? Tú no hiciste la voluntad del Padre. Señor, ¿cómo yo no hice la voluntad del Padre? Yo estaba en la iglesia, abrime la puerta. Yo estaba predicando, yo estaba haciendo esto y aquello, yo tocaba la guitarra. Era el único guitarrista que había, de hecho. Bueno, la Biblia dice, lo que acabamos de leer en Romanos, que esta gente está buscando justificarse porque toda la vida pensaron que lo que estaban haciendo estaba bien para Dios, pero no era así. Hermano, usted ni se imagina cuántos líderes hay en las iglesias que no leen la Biblia, que no conocen la palabra de Dios y están ministrando, están cantando, están tocando batería, un instrumento, sirviendo en las puertas y no conocen lo cual es la voluntad de Dios. Entonces quieren venir a quejarse luego delante de Jesús el día del juicio al decir, déjame entrar porque yo estaba en la iglesia sirviéndote. No es así. Yo no puedo hacer lo que yo creo que es la voluntad de Dios, Celina. Esa palabra está fuerte. No es solo para ti, es para todo. Yo no puedo hacer lo que yo creo que es la voluntad de Dios. Yo tengo que hacer lo que la Biblia dice que es la voluntad de Dios. Jesús está diciendo, presten atención, que no entrará nadie en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre desde Adán hasta Apocalipsis dice lo mismo, la Biblia. Hagan caso. Escuchen con atención la voz de Dios y obedézcala. A Adán, desde Adán se le dijo una sola cosa. Adán, no te comas el fruto de ese árbol. ¿Qué hizo Adán? Comió del fruto de ese árbol. Desobedeció. No era el tema tanto el fruto que se comió, es la desobediencia. Hermano, parece increíble, pero a veces los demonios son más obedientes que los humanos. Porque los demonios, un ungido le dice, chao fuera en el nombre de Jesús, se va. Al hombre le dicen, no hagas esto, no peque, y peca. Qué triste eso, hermano. Porque eso va a llevar a que muchos ministros hoy día no entren en el reino de los cielos. Lamentablemente. Dios nos guarde. Kelvin. Esa gente piensan como siempre han pensado. Yo en otro tiempo estuve así. Pablo dice, ustedes también en otro tiempo estaban como los pensamientos que están regidos por el príncipe de este mundo. No creamos que somos exentos de eso. Antes estábamos así, pensábamos como ellos. Yo no puedo pensar que tengo una habilidad como cantante. Voy llegando al cuerpo de Cristo. Dame para acá el micrófono que voy a cantar porque me sé 2 canciones de Montesanto. Yo primero necesito conocer al Dios Santo
para poder cantar las canciones de Monte Santo o de cualquiera, de Marco Witt, de quien tú quieras. ¿Por qué? No era porque no puedo alabar a un Dios al que no conozco. ¿Ves? Por eso encontramos tantas aberraciones para allá afuera que no son culpa de Dios, es culpa del hombre, como pastores que cometen pecado con niños y menores de edad, igual sacerdotes y curas, como cristianos que golpean a sus esposas. No son cristianos, solo son gente que va para la iglesia, que creen que son cristianos, pero no lo son, porque si son cristianos imitarán a Cristo, y Cristo nunca golpeó a la iglesia. ¿Ah? Esa gente que le va a decir eso a Jesús son gente que nunca cambió, no se convirtieron nunca nacieron de nuevo. Hechos capítulo 3 versículo 19, si no me equivoco, dice: arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados. No es que yo vengo, Señor, perdóname, y tú crees que Dios te va a perdonar porque tú digas perdóname. El versículo de Hechos 3:19 dice que Dios no te va a perdonar solo porque le digas perdóname. Dice, paso 1, arrepentíos. Paso 2, convertíos. Paso 3, serán perdonados vuestros pecados y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque yo puedo decirle al Señor: perdóname, Señor, yo no lo vuelvo a hacer, no le vuelvo a ser infiel a mi esposa. Salgo del culto, me vuelve a escribir la persona y vuelvo a cometer pecado. Entonces otra vez le vuelvo a decir perdóname. Pregunto, ¿en verdad me arrepentí? No hubo arrepentimiento. Si yo creo que sigue Dios respaldándome, porque sigo siendo el ministro, pero estoy viviendo en pecado, no amo a mi hermano, no perdono. Hermano, no perdonar es estar fuera de la voluntad de Dios. Y esto es delicado, porque si no prestamos atención a esto, el próximo en que va a estar, oye, este mosquito, el próximo que va a estar frente a Jesús, Dios te guarde, al que le van a decir en la cara: no vas a entrar, podría ser tú, o podría ser yo. Pero qué bueno que todavía tenemos tiempo, y que Dios es bueno, y que nos ha dado una oportunidad todavía para que aprendamos estas cosas y corramos a la oración y corramos a la Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios. Porque para hacer la voluntad de Dios, dígale al que está a su lado, necesitas tener la mente de Cristo. Dígalo solo otra vez, pero sonriendo así. Para hacer la voluntad de Dios, necesitas tener la mente de Cristo. Y Pablo dijo: ya vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Cómo tú tienes la mente de Cristo? Si tú estás consumiendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la mente de Cristo. El Antiguo Testamento reveló a Jesús y su venida. El Nuevo Testamento sigue hablando de Jesús, de la iglesia y de lo que sigue. El regreso de Jesús y el cumplimiento total de la palabra de Dios. Así que ahí está la mente de Cristo. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículos 23 al 32, lo puede leer en su casa, pero anote la cita para los que están anotando. Efesios capítulo 4, versículos 23 al 32, dice que nosotros debemos, diga conmigo, debemos vestirnos del nuevo hombre, el cual es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No dice Luis Manuel que Dios te va a vestir del nuevo hombre. Dice que tú tienes que vestirte del nuevo hombre, de un nuevo Luis Manuel, de una persona, como leímos en Romanos, con un pensamiento transformado, con una mente diferente, una nueva persona, como dijo Jesús, como dice la palabra, una nueva criatura. Una persona que piensa diferente, que ahora, como tiene el pensamiento renovado por la palabra de Dios, ahora piensa como Dios quiere que piensa. Alabado sea Dios, que nos ha dado una oportunidad para ser una nueva persona, y que Dios no nos ve con el pasado colgando, arrastrando así en el pasado de espalda, sino que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo.
redimidos por la sangre de Cristo, en nuestra fe, lo creemos, santificados y justificados por Jesucristo. Yo le alabo a Jesús, ¿sabe? Por eso. Dice, ese mismo espacio de texto de Efesios 4, dice, miren esto, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Por lo cual, desechando la mentira. ¿Es la voluntad de Dios que tú mientas? No. Dice, habla verdad cada uno con su prójimo. Esa es la voluntad de Dios. Hermano, que usted hable verdad entre nosotros. Así tenga que reconocer que fallaste, que lo heriste, que actuaste mal en contra de tu hermano o de tu amigo. Decirle, sí, yo te fallé, no te puedo mentir. Noemí, tú hiciste tal cosa y tú lo hiciste. Tú dices, no, yo no te hice eso, no, yo no rompí eso para quedar bien delante de mí, pero en verdad tú fuiste. Es mejor quedar en vergüenza delante de tu hermano que perder tu alma y tu cuerpo completo en el infierno. Dice, desechen la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. A ver, ¿qué otra cosa es la voluntad de Dios? Porque somos miembros los unos de los otros. No, yo no voy a aceptar. A mí me cae mal Egna. No. Yo no le hablo a Egna porque me cae mal. Y resulta ser que yo la necesito a ella. Así que no me cae bien, pero yo la necesito. La Biblia dice que somos miembros los unos de los otros. Que yo pertenezco al cuerpo de Cristo diferente al de ella. Son dos cuerpos de Cristo. Porque ella pertenece al cuerpo de Cristo. Todos los que están aquí pertenecen al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo a mí me va a caer mal Egna? ¿Será que yo no estoy? ¿Será que el que estoy fuera del cuerpo de Cristo soy yo? Y la voluntad de Dios es que nos amemos y nos prefiramos entre nosotros. Así me caiga mal ella. Porque de pronto ella tiene dones que son útiles para el avance del reino que Dios no me ha dado a mí. Y dones que Dios me haya dado a mí para el avance del reino que ella no tiene. Y nos hacen trabajar en unidad para que el cuerpo de Cristo avance, crezca, las tinieblas retrocedan y el reino de Cristo sea expandido afuera ya, entre los que no conocen al Señor. Amén. Miren lo que dice el 26. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, pregunta una cosa, Dula. Tú estás peleado con Elina, con tu esposa. ¿Es la voluntad de Dios que tú te acuestes a dormir, que duermas porque estás reventado de cansado y que le pidas perdón mañana u otro día? No. La Biblia dice que ni siquiera dejes que caiga el sol sobre tu enojo. Es decir, cuando estés molesto con tu hermano, ese mismo momento soluciónalo. O espera media hora y soluciónalo antes de que caiga el día. ¿Por qué? Hermano, podrías no tener entrada en el reino de los cielos por no hacer la voluntad de Dios. Y esto es la voluntad de Dios. No deis lugar al diablo. Y no ir allá, bájale 2. No, porque Daniel tal cosa. No ir allá, cállate. No, porque no sé qué. Y no ir allá, bájale. No, porque yo soy así. Porque... Hermano, estás dando lugar al diablo. ¿Por qué? Te vamos a ver feo, primero. Desobediente, rebelde, que no te rindes ante el Señor, que no tiene un corazón contrito y humillado. Y segundo, puedes destruir y estorbar la obra de Cristo en el corazón de Daniel. ¿Qué es lo peor? No deis lugar al diablo. No, a Dula le está escribiendo la muchacha esta nueva del gimnasio que tiene un cuerpo así tal y entonces él es entrenador, entonces está escribiendo que mira, evangelízame. Entonces Dula sabe por dónde viene el diablo. ¿Qué tiene que hacer Dula? Elina, mira lo que está pasando. Y Elina subiéndose las mangas. Es que la tengo atrás, cuidado. Gloria a Dios. Elina, mi amor, mira lo que está pasando. Esta persona me envió una foto así y 2 corazoncitos de más y diciéndome que le evangelice con un corazón. Esto no viene de Dios. No le voy a dar lugar al diablo. Vamos los dos y hablamos con ella. Dale. Porque tampoco vas a hacer que esa persona que se te está escribiendo, así venga por el diablo, la pierda. Puede ser una oportunidad para que esa persona sea salva. Una vez contó el pastor Harrigan, voy a ser breve, que cuando él empezó, había una muchacha que iba para todas las campañas donde él iba. Se ponía ahí en el frente y siempre haciéndole ojitos.
Y él estaba incómodo, el muchacho guardándose en santidad, y la muchacha dice que él era, dice él que la muchacha era agradable, era bonita, pero era una impía, no conocía al Señor, andaba con sus cosas raras. Entonces él le dice al Señor, yo sé que eso no es ella, es un demonio. Hermano, lo que usted ve que las actitudes raras que usted ve en sus hermanos o en la gente, no son sus hermanos ni la gente, son demonios. Entonces él se metió en ayuno para que Dios liberara a esa muchacha. Al otro día que terminó el ayuno, 24 horas como que fue para la casa de la muchacha y le dice, yo quiero orar por ti, ¿me permites orar por ti? Y ella, sí, claro, ven y ora por mí. Cuando él le puso las manos a esa muchacha para orar por ella, dice, hermano, que ella cayó en el piso y se ondeaba así como una serpiente y se metía debajo hasta de la mesa. Estaba endemoniada. Dice que cuando reprendió el espíritu y el demonio salió de ella, más nunca esa mujer vio a Harrigan con deseos carnales, porque lo que estaba operando en ella no era ella, era un demonio. Pero él tuvo compasión y oró y ayunó por ella. ¿Haces tú lo mismo? No deis lugar al diablo. Mire, dice, airaos pero no pequéis. ¿Tú puedes molestarte? Sí, ni que Dios te hubiese hecho un robot que está censurado a molestarse. Jesús se molestó y en el templo le cayó a latigazo a la gente y tumbó los cabezas de los cambistas. ¿Recuerdan esa historia, esa parte? Porque su casa sería llamada casa de oración y la habían pervertido. Entonces Jesús se molestó, pero no pecó. Dice, airaos pero no pequéis. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Así que es la voluntad de Dios que nos ayudemos entre nosotros. Que yo te ayude. ¿Sí? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Es la voluntad de Dios que diga groserías? Dígamelo. Escríbamelo ahí. ¿Usted cree que está bien que yo, siendo ministro, me machuque el dedo y diga, mi primo Toño, el amable? No, hermano. Ninguna palabra corrompida, ni siquiera aquello que haga hacer sentir mal a las demás personas, salga de vuestra boca, sino aquellas que edifiquen. Y lo más importante para mí, el 30, no contristéis al Espíritu Santo. Hermano, acciones nuestras como ser amargo, tener enojo, ira, gritar, decir malas palabras, la malicia, estar pensando siempre malo del hermano, esas cosas entristecen. Y dice, contritan al Espíritu Santo, toma distancia, lo hace sentir mal. ¿Tú quieres que la presencia de Dios camine contigo? Todos van a decir, sí. ¿Cómo vives, hermano? Si Dios mismo habita dentro de ti, pero por dentro estás contaminado de pecado y cochino y odias a tu hermano, no perdonas, ¿cómo Dios, que es tan santo, va a vivir dentro de un cuerpo así? Hermano, no se puede. ¿Ve? Entonces es la voluntad de Dios que nosotros, entre nosotros, seamos benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros. ¿Estamos comprendiendo? Hermano, si usted hace estas cosas, si usted obedece lo que le estoy diciendo, que es la palabra de Dios, la promesa de Jesús de entrar en el reino que Él fue a preparar, que el Padre preparó, que Él fue a preparar morada, caerá sobre ti y tú podrás abrazarlo y vivir en ese reino. Pero si no hacemos la voluntad del Padre, no podemos entrar, no pertenecemos a ese reino. ¿Cómo usted sabe que un asiático es asiático? Rasgo físico, ¿verdad? ¿Cómo usted sabe que un hijo de Dios, que alguien pertenece al reino de los cielos? Porque os améis unos a otros. Por sus frutos los conoceréis. Porque el Espíritu Santo guía a los que son hijos de Dios. Romanos 8. Porque hacen morir las obras de la carne. Porque como Pablo se crucifican todos los días en la cruz. Porque se niegan a sí mismos. Así. Esos son los rasgos espirituales. Como los chinitos. Tus rasgos espirituales son esos. ¿No te pareces a estos rasgos espirituales? Todavía no perteneces al reino. Pero estás vivo. Gloria a Dios. Tienes oportunidad para abrazarte de Jesús, y el Espíritu Santo es el que te ayuda a cumplir con todo esto. Hermanos, desconocer la voluntad de Dios no nos hace libres de la culpa. ¿Por qué le digo esto? Porque alguien podría decir, entonces bueno, yo no voy a leer la Biblia para no saber lo que a Dios no le agrada.
Hay gente viva que podría decir eso. Pero eso también está mal, es un argumento del infierno. Porque eso es lo mismo que la condición en la que viven los que no tienen a Cristo. ¿Por qué la gente peca? Porque no sabe que es pecado. Porque la gente... ¿Por qué hay personas que se aprovechan de otras personas sin importarle el dolor y el daño que les causa? Porque no saben que eso es malo. Ellos sienten gozo en su corazón y en su cuerpo y satisfacción al herir a los demás, al hacer sentir mal y meterse en el corazón de una mujer y luego abandonarla. Ellos no saben que eso está mal, o lo saben de cierta manera. Pero tú que lo has leído, te sería contado como pecado si lo haces, y si no lees la Biblia para no saber qué es lo que a Dios no le agrada, también te sería contado como pecado. Porque la Biblia dice en Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también te cuentan como pecado. Y tú sabes que tú necesitas y tienes que conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la conoces leyendo la palabra de Dios. Así que, como sabes que eso es bueno, hermano, todos los que están aquí, me imagino que son gente que todos los días leen Biblia, ¿verdad que sí? Amén. ¿Sí? Amén. 4 amén. Amén. Ahí vamos a volver a hacer la pregunta. ¿Aquí hay gente que lee la Biblia todos los días? Amén. ¿O que la escucha por lo menos? Amén. Gloria a Dios. Ay, papá. Mira, Dula, mira el gran problema de cuando alguien desconoce la voluntad de Dios o no hace lo que Dios te mandó a hacer. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 13, 14 y 15, léalo en su casa porque es muy largo, no lo voy a leer ahorita. La Biblia dice que el primer rey de Israel, Saúl, un día cuando los filisteos habían tomado control de todas las armas de Israel y no lo dejaban tener espada ni nada, solamente el rey y el hijo Jonatán. Dice que ellos tenían 3,000 hombres soldados. Y Saúl y Jonatán hizo algo que molestó a los filisteos, y los filisteos se levantaron en guerra contra Israel. Pero miren, dice la Biblia que ellos habían 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo, son 36,000, y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla. Imagínense, pónganse en los zapatos de Saúl. Saúl tenía 1,000 hombres, él, 2,000 los tenía el hijo, no, 2,000 él, 1,000 los tenía el hijo, eran 3,000. Y vienen los filisteos con 36,000 soldados y un montón de gente que era incontable como la arena del mar, probablemente 1,000,000 de personas. Hermano, ¿cómo tú batallas con 3,000 personas contra 1,000,000 de personas? Es difícil. Entonces a Saúl lo que se le dijeron es: espera al profeta para que venga a consultar a Jehová para ver si es la voluntad de Dios que tú vayas a guerrear contra los filisteos. Espera 7 días, porque no había taxi ni Uber y esas cosas, quizás se venían a pie o en burro. Y le tocaba 7 días a Samuel llegar hasta donde estaba Saúl. ¿Sabe qué fue lo que hizo Saúl? Como vio que la gente se le estaba yendo, mire, tenía 2,000 soldados, pero ahora lo que me quedan son como 600 personas. Se desesperó, no confió en la mano de Dios. Y él mismo, tráigame los animales. Y prendió el holocausto, la ofrenda, y levantó ofrenda a Jehová. Les pregunto una cosa, algo. ¿Elevar ofrenda a Dios es malo? No. ¿Elevar un altar de adoración a Jehová es malo? No. Pero a Saúl le quitaron el reino por culpa de eso. ¿Ah, que Dios es injusto? No, ¿saben qué pasa? Que no era lo que Dios le mandó a hacer a Saúl. A Saúl le dijeron: espera a Samuel que él llegue. No dijo: espera tú y todo el ejército, espéralo tú. Y él se desesperó porque estaba confiando en el poder del hombre, en sus soldados, que igualito, con 3,000 personas no iba a poder destruir a 1,000,000 de soldados. Pero si confiaban en Jehová, sí lo podía pasar. Porque Jehová te permite a ti ganar sin tú pelear. Tú estás luchando contra un cáncer y Jehová dice: tranquilo, Él te sana, tú no peleaste. Tú pudiste pelear contra el cáncer con quimioterapia, con radioterapia, pero Jehová dice: estás sano por mi palabra. Y ya. Un segundo le cuesta a Dios sanarte, o menos que eso. Y tú toda la vida luchando con quimioterapias y radioterapias. ¿Son malos eso? No. Sino que si Jehová te dice: te he sanado, hermano, confía, estás sano. ¿No son? Bueno, resulta ser que llega Samuel y le dice: muchacho rey, ¿qué hiciste? Desobedeciste.
Te dijeron que esperaras. A ti no te tocaba hacer el holocausto. A ti te tocaba era ser rey e ir a la batalla. Tenías que dejar que Samuel, el encargado, hablara con Dios y te diera el consejo. Miren, David no fue así. David iba para la guerra y decía, ya va, sacerdote, ven acá, esta es tarea tuya. Consulta a Jehová un momentico ahí. Sí, David iba a hablar maracucho. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Voy para la batalla o no voy? Y ahí iba el sacerdote y consultaba a Dios y le decía, hijo, sí, ve. Y además le daba instrucciones. Te vas a meter por aquí, vas a hacer así, te vas a meter derecho y pum. ¿Y saben qué? David, por consultar a Jehová, nunca perdió. Dile al que está a su lado, nunca perdió una batalla. Hermano, ¿tú quieres perder batalla? Haz las cosas como tú quieres. Si usted no quiere perder batalla, busque el consejo de Jehová. Si usted hace la voluntad de Dios, entonces siempre tendrá la victoria. Porque David, lo puedo ver en él, siempre tuvo la victoria porque él confió en Dios y buscó el consejo del Señor. Es sensato saber cuál es la voluntad de Dios. Me voy a mudar. Primero pregúntale a Dios, Señor, ¿tú estás de acuerdo con que yo me mude? Ok, veniste a la casa. ¿Para dónde me voy a mudar? No, para el barrio este. ¿Cómo se llama el barrio? 7 Puñaladas. ¿Será que ese barrio es sano? No sé, nombre es raro, pero a lo mejor la gente es buena. Señor, ¿tú quieres que me mude para el barrio 7 Puñaladas? ¿Qué te va a decir Dios? ¿Cómo fue que dijo? No me acuerdo quién fue que me dijo en estos días. Una mujer se le murió su esposo. A la semana, el pastor de ella le dice, Dios me dijo que te casaras conmigo. ¿En verdad fue la voluntad de Dios? ¿Dios se lo dijo? ¿Dios es tan irrespetuoso que no se guardó ni siquiera el luto de la mujer? ¿O eso vino del deseo de la carne? Interesante. Así que puede una persona de autoridad espiritual, como un ministro, decirte que Dios me dijo tal cosa. Mira, Dula, es que Dios me dijo que me des la moto. ¿Tú vas a ir así sin consultar a Jehová de tonto y dame la moto? Te vas a quedar sin moto si haces eso. ¿Por qué? Porque Dios tendría que haberte dicho a ti. Si a mí me dicen, no, viene por aquí uno que Dios me dijo que me regalara las llaves de tu casa. Jehová primero tiene que decirme a mí también. ¿Acaso yo soy sordo? ¿No tengo yo oídos espirituales y soy hijo de Dios para que Dios me hable? Dios tendría que también hablarme a mí. ¿Ah? Y así hay muchos errores por allí, hermano. Miren casos como estos. Una jovencita le llega al muchacho y le dice, mira que yo tuve un sueño y la voluntad de Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. ¿Eso puede pasar? Eso puede pasar. Pero ya previamente Dios habrá tenido que decirle a la muchacha tener el mismo sentir. Porque imagínense esto. Él está enamorado de la muchacha, pero la muchacha está enamorada de Luis Manuel. ¿Cómo funciona eso? ¿Ah? Que Dios te va a obligar en el corazón, es así. Cuando Dios quiere unir a dos personas, primero las trata a los dos. No con el deseo carnal, en el corazón un sentimiento, un querer. Entonces este hombre, ya voy a terminar, este hombre no esperó, ni hizo la voluntad de Dios, no solamente ahí, nunca. ¿Y saben qué pasó? Jehová lo hubiese perpetuado en el poder. El que hubiese sido quizá descendiente de Jesús iba a ser de Saúl, no de David. Porque Samuel le dijo, si tú no hubieses desobedecido hoy Jehová hubiera hecho tu trono perpetuo. Es decir, de tu linaje hubiese venido el Mesías. Pero ya Jehová, como tú lo desobedeciste, ya eligió uno mejor que tú. Alguien, un muchacho conforme al corazón de él, conforme al corazón de Dios. Ya Dios se había enamorado del corazón de David, porque David hacía la voluntad de Dios. Su voluntad. Yo debo buscar la voluntad de Dios ¿para qué? Hoy, bueno hermano, para casarte. Tú tienes que preguntar al Señor, Señor, ¿tú estás de acuerdo con que yo me case con esta muchacha que voy conociendo? No me vengas a decir que le vas a preguntar la voluntad de Dios para casarte después que tenéis 5 hijos y 15 años viviendo con esa mujer. Ya tenés que casarte. Ya eso no se vale. No es la voluntad de Dios, mi amor, que yo siga contigo. Ahora la voluntad de Dios es que yo me case con otra más jovencita. Tú no. Tú me diste 5 hijos, pero ella está agradable y perfecta. Esa debe ser la voluntad de Dios. Reprendo al diablo. Sus pensamientos carnales.
Así no es la historia. La historia consiste en que tú le preguntes al Señor desde el principio, se van conociendo. Señor, ¿es la voluntad de Dios? ¿Te agrada el corazón de ella? ¿Ella te ama más a ti que a mí primero? Si yo me caso con ella, ¿me ayudaría a servirte a ti ministerialmente? ¿No me sería un estorbo? Pero tú estás preguntándole eso al Señor y la muchacha te está diciendo, mira que tú si eres aburrido, deja de estar orando, vamos para la discoteca que está con las amigas mías para que vestiste así, ponete una franelilla y te ves bien así, vámonos. Ella es lo que te está llevando a la calle, al pecado, a no obedecer a Dios, a no buscar a Dios. Hermano, no necesitas tener 3 dedos de frente espiritual, no es la voluntad de Dios. No tienes que esperar que Dios te diga, Kelvin, soy Dios. No es mi voluntad. No, tienes que esperarlo. ¿Por qué? Porque ya estás discerniendo que esa no es la voluntad de Dios. Ella te está llevando al pecado. Yo necesito saber la voluntad de Dios. ¿Para qué? Hermano, para renunciar a un trabajo. Yo no me puedo ir de un trabajo porque yo quiero irme. Yo tengo que preguntar al Señor, al Espíritu Santo, si tienes comunión con Él. Puedes tener comunión con Él. ¿Estás de acuerdo con que yo me vaya a este trabajo? Me están presionando, pero ¿me voy o no me voy? Y Él te sabrá decir. Para mudarte necesitas saber la voluntad de Dios. Para aceptar un ministerio necesitas saber la voluntad de Dios. No es que no, yo soy pastor porque me tocó. No. A Saúl le entregaron el reinado porque le tocó. Hey, Dios no quería reyes en Israel. Quería que ellos fueran un pueblo diferente donde Dios fuera el que gobierne. Pero el pueblo fue el que pidió rey, no Jehová. Entonces, como el pueblo pidió rey, Samuel le dijo, Señor, pero mira, y Jehová dijo, tranquilo, hijo. Ellos no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. No quieren que yo sea su rey. Ellos están buscando un rey. Bueno, unge a fulanito de tal. ¿Ve? Entonces Saúl estaba ahí, y Saúl ni quería ese rey. Saúl, cuando lo fueron a ungir, se escondió en una broma de paja. Le tocó ser rey, le tocó. Hermano, para aceptar un ministerio no es porque te toca, es porque Jehová te llama. Amén. Amén. ¿Ve? Usted sabrá cuando Dios lo está llamando. Habrá frutos. ¿Cómo se dice que un árbol es un árbol de mango? Porque tiene frutos de mango. Así. Miren, yo necesito saber la voluntad de Dios para contratar a alguien, ¿no? Yo tengo mucho trabajo y tengo mi hija sola en la casa. Mi hija menor de edad, tiene 9 años, 8, no sé. Y yo voy a contratar a la señora esta, la primera que vino. No, ¿y si ella es una bruja? ¿Y si esa es una tipa que vende a los hijos afuera, ¿cómo se llama? Trata de personas. Y si, no, que él es primo mío y es un buen muchacho. ¿Y si te viola la muchacha? Hermano, tú necesitas saber cuál es la voluntad de Dios hasta para contratar a una persona. ¿Y si te roba? No podemos hacer las cosas solamente bajo nuestro consejo. Tenemos todo el riesgo de equivocarnos. Es mejor saber cuál es la voluntad de Dios para que vivas en paz. Yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios para firmar un contrato. Hace poco, hermano, me ofrecieron una oportunidad de firmar un contrato, una buena cantidad de dinero en dólares que necesito. Pero ¿cuál era el precio? Tenía que abandonar el ministerio y a mi familia y a todos ustedes, porque tenía que trabajar metido allá de lunes a lunes, todo el día, salir oscuro y llegar oscuro a la casa. ¿Es la voluntad de Dios? Repito, ¿es la voluntad de Dios? No. Ah, pero yo necesito el dinero, ¿cómo es? La voluntad de Dios es que yo no sea pobre. ¿Es la voluntad? Vuelvo a preguntar, ¿será la voluntad de Dios o no? ¿Cómo usted dice que no es la voluntad de Dios? Obviamente no es la voluntad de Dios. Todo lo que me lleve a alejarme de su presencia no es la voluntad de Dios. Todo lo que me lleve a mí a no amar y respetar a mi familia como Cristo amó a la iglesia no es la voluntad de Dios. Por lo tanto, tuve que decirle no, y ni siquiera me dolió. No. ¿Por qué? Estás atentando contra mi intimidad con Dios y mi familia. No, no es la voluntad de Dios. Si yo hago eso y me voy en contra de la voluntad de Dios, voy a oler a pez como Jonás. Necesito saber cuál es la voluntad de Dios, incluso para emprender un viaje. Hermana, voy a viajar. Busca el consejo de Dios. Señor, ¿tú estás de acuerdo con que yo viaje ahorita o después? Dios te sabrá decir. Tú no sabes si Dios te va a librar a ti de un accidente, un atraco en la vía, qué sé yo.
Es mejor ir con el consejo del Señor. Mira a Nehemías. Nehemías salió del reino, se iba a llevar a la gente de vuelta a Jerusalén. ¿Y qué hizo él? No le dijo al rey, dame soldados para que me acompañen hasta Jerusalén. Dijo, Jehová es suficiente para acompañarnos. Y se fue y se metió en ayuno con el pueblo. Vamos a ayunar y buscar la protección de Dios. Jehová, acompáñanos en este viaje en el que vamos a salir de Babilonia para allá, para Jerusalén. Buscaron a Dios, al consejo de Jehová. ¿Y saben qué fue lo que pasó? En medio del camino, donde había malandros, atracos, animales, leones, ¿saben qué fue lo que pasó? Por no buscar a los soldados, sino que buscaron a Dios. Jehová los acompañó. Es mejor ir de la mano del Señor. Y termino con esto. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Les regalo unos versículos para sustentar mucho de lo que les he dicho. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice que Dios no retarda su promesa, sino como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la voluntad de Dios es... Señor, ¿sea la voluntad de Dios que busque a Cristo, que vaya para la iglesia y me arrepienta, o no sea la voluntad de Dios? ¿Sea la voluntad de Dios que me vuelva cristiano ahorita o cuando esté viejito? Hermano, la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que tú, tu familia, tu esposo, tus hijos, todos estén en la presencia del Señor rendidos y arrepentidos. Esa es la voluntad de Dios. Y que prediquemos para que también esto se cumpla. Efesios 1, del 9 al 10. Bueno, Efesios 1, 9 y 10 dice que el misterio de la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, que todas las cosas sean sujetas a Jesús. Ah, no, es la voluntad de Dios que yo adore a Jesús, pero que yo también adore a otras cosas. No, solo es la voluntad del Padre que todas las cosas estén reunidas en Cristo. Así que es la voluntad de Dios que solamente Jesucristo sea tu Señor. Porque si Él es el Señor, Él es el Señor de ese reino. ¿Me escucha? Él es el Señor de ese reino, del cual usted dice que es ciudadano. Ahora, como ya saben más cosas, les vuelvo a preguntar, para ver si que mucha gente descartó. ¿Cuántos son los ciudadanos del reino del cielo? ¿Ah, descartaron algunos? Ah, no, todos, me equivoqué. Gloria a Dios. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. Y si tú perteneces al cuerpo de Cristo, esta palabra también es para ti. El Espíritu del Señor está sobre ti. ¿Para qué? Me ha ungido. ¿Para qué? Para pregonar a los enfermos. Miren cuál es la voluntad de Dios para que te muevas, hermano. Miren. Que des buenas nuevas a los pobres. Dios está dispuesto a perdonarte si te arrepientes. Tremenda noticia. Él te ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Mire, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos por el diablo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Que la gente siga enferma? No. ¿Que la gente siga oprimido por la depresión? No. ¿Que la gente siga triste dándose? ¿No? ¿Que la juventud siga perdida? No. ¿Que sigan consumiendo sustancias estupefacientes? Amén. No. ¿Que el corazón del hombre siga corrompido? No. ¿Ey, que nos odiemos entre nosotros? No. ¿Que el que me hace me la paga? ¿Esa es la voluntad de Dios? No. ¿Que yo te perdono pero no olvido? ¿Esa es la voluntad de Dios? No, hermanos. Amándonos unos a otros. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él. Usted dice que pertenecen al reino. Ajá. El que dice que pertenece al reino debe andar como Cristo anduvo. Hermosa esa palabra, ¿verdad? Pero si usted es una vasija endurecida que no se quebranta delante de Dios, esa palabra usted la va a resistir. Pero si usted es una vasija que se quiebra delante del Señor, la presencia del Señor habita en ti. Porque Él creó todas las cosas y Él habita con el humilde, con el contrito de corazón, con el que tiembla ante la palabra del Señor. Así que si usted es de Dios, usted va a recibir esta palabra. Si usted dice que permanece en Él, debes andar
como Cristo anduvo. Y Cristo siempre anduvo haciendo la voluntad del Padre. Así que ¿cuántos de los que están aquí andan y andarán haciendo la voluntad del Padre? Amén. No importa lo que cueste, su presencia vale mucho más. ¿Cuántos pueden aplaudir a Jesús? Gloria a Dios. Terminamos con este versículo. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor. Si quieres puedes cortar allí. ¿Y aquí también? ¿Ah? No, todavía no. Para que se lleven el versículo este. Proverbios 19:21. Miren lo que dice. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Dile que está a su lado. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es el consejo de Él, es su voluntad la que se hará.